Hola, ¿qué tal? Soy Alberto González y quiero presentarme para hacerte una invitación. La invitación es que Dios mediante cada lunes podamos encontrarnos desde las 8 de la mañana y a través de cualquier hora del día para considerar algunos pensamientos de la palabra de Dios que sean un incentivo para que nos manejemos a través de la semana confiando en que Dios nos va a permitir vivirla y la vivamos en una manera que sea agradable a Dios, que sea de una bendición a nuestra vida personal y que seamos también nosotros de bendición a otras personas. Siempre voy a estar acompañado de dos grandes amigos. En primer lugar, la Biblia. La Biblia, mi gran amigo, la palabra de Dios, mi Dios y Padre, amigo, con quien puedo dialogar y con quien cualquiera de nosotros puede dialogar en una manera profunda, sincera, abierta, cuando se ha constituido nuestro Padre Celestial. Cuando hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, ya somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y podemos dialogar con Él en cualquier hora del día. Él está siempre con nosotros. De aquí, a través de su palabra, siempre nos está hablando. Mi segundo amigo es este mate. El mate que sirve de compañía en cualquier lugar, en cualquier parte, donde quieras ir a reflexionar, estar solo. Ahí está este gran amigo, el mate. De buenísimo el mate. Este tiempo quiero dedicarlo a compartir contigo, como ya te he dicho, algunos pensamientos de la palabra de Dios que no tienen la intención de ser pensamientos de carácter teológico profundo. Para eso ya tuviste en el día de ayer en la iglesia, donde te estás educando, donde estás siendo formado en un nivel espiritual y de conocimiento que te va a permitir ir creciendo cada vez más en la palabra de Dios y en el desarrollo de tu vida espiritual. Mi intención solamente es llevarte a un tiempo de reflexión. Y en esta ocasión quiero compartirte unos pensamientos que están basados ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículos 27 y 28. Los textos dicen así: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a llamar a estos pensamientos el legado agripiano. El legado agripiano. Quiero recordar un incidente histórico más o menos reciente. Esto ocurrió el día 1 de febrero del año 2003. El transbordador espacial Columbia regresaba de su misión número 28, después de pasar 16 días en el espacio, y estaban solamente a 15 minutos de aterrizar y de encontrarse nuevamente en casa. Las familias se reunieron en Houston para dar la bienvenida a sus seres queridos, pero sucedió algo terrible, algo realmente tremendo. Un pedazo de aislamiento de espuma se desprendió y dañó una de las alas de la nave. La fuerza y el calor del reingreso causaron que la nave se desintegrara y cayera como lluvia de pedazos sobre Louisiana y Texas. 7 astronautas perdieron la vida. 7 astronautas casi regresaron a casa. Casi, pero no alcanzaron a hacerlo. El rey Agripa escuchó atentamente la predicación de Pablo. El apóstol Pablo era un predicador persuasivo. Tenía autoridad en la entrega de su mensaje, porque su mensaje era un mensaje de autoridad, era el evangelio, un mensaje poderoso. Agripa entendió la enseñanza. Él creía en los profetas, pero en el momento de tomar una decisión, él dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Él estuvo muy cerca de las puertas del cielo.
Pero al igual que aquel escriba del que leemos allá en Marcos capítulo 12, versículo 34, a quien el mismo Señor Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. También Agripa, este rey, llegó solamente al casi, y ello no le alcanzó para entrar al reino de Dios. No estaba lejos, casi entró, pero no le alcanzó. Pero eso sí le alcanzó para condenarse eternamente en el infierno, por el casi. El rey Agripa ha dejado un legado realmente triste, y bien podríamos decir un legado trágico, el del casi cristiano. Me atrevería a decir que si consideramos las congregaciones grandes de nuestro universo cristiano, en nuestro mundo moderno, diríamos que la congregación más grande evangélica está conformada por los casi cristianos, por gente casi cristiana. Si hacemos una radiografía a todas las iglesias de, como ya dije, de nuestro universo bíblico, nos daremos cuenta que en cada una de ellas existe un cierto número de personas seguidoras de la religión evangélica, casi cristianos. Casi cristiano es una persona oscilante entre dos opiniones. Es una persona que oscila entre Cristo y el mundo. Santiago, cuando escribe su epístola, se refiere a este tipo de personas como el hombre de doble ánimo. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8. El casi cristiano es una persona que ha basado su cristianismo en una religión externa, en una práctica religiosa externa. Él puede decir de sí mismo al mirarse, yo leo la Biblia, voy a la iglesia, ocupo ciertos cargos, doy mi diezmo, oro antes de cada una de las comidas a través del día. Y la verdad es que creo que cumplo con la mayor parte de mis deberes religiosos. ¿No es eso suficiente? Y así continúa mes tras mes, año tras año, asistiendo a la iglesia, pero nunca se ha convertido. Nunca rendió su corazón a Jesucristo ni su vida a la voluntad de Dios. No ha experimentado el nuevo nacimiento. Su problema se puede ejemplificar con la experiencia de Nicodemo. Este personaje a quien el Señor Jesús le dijera claramente que a pesar de ser un muy buen religioso, muy conocedor de las escrituras que tenía hasta su tiempo, él tenía un grave problema, que si no experimentaba el nuevo nacimiento, no podía entrar en el reino de Dios. Estaba casi por entrar, pero no podía entrar. No estaba dentro del reino de Dios, estaba a las puertas, casi. Hasta ese punto en su vida, Nicodemo, hasta el punto de la entrevista con Jesucristo, también era un casi cristiano. Quiero recordar algunas palabras de este conocido pastor y escritor David Wilkerson, que especialmente conocido por su libro y la película que está basada en su libro, La cruz y el puñal. Él dijo en uno de sus últimos mensajes, vivimos en una triste época en que debemos también evangelizar a los evangélicos. Sin duda que él estaba pensando en este tipo de persona, el casi cristiano. El apóstol Pablo, y ahora para ir concluyendo los pensamientos por el momento, nos da tres señales que marcan un cambio de ser un casi
a ser un auténtico cristiano? Primero, un auténtico cristiano demuestra un verdadero cambio de vida. Te lo repito, un auténtico cristiano muestra un real cambio de vida. Cuando Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, él les dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, hay un cambio radical en la forma de ver y de vivir la vida. Segundo, un auténtico cristiano evidencia un cambio de posición. Un cambio de posición. El mismo Pablo, escribiendo a los Gálatas en capítulo 2, versículo 20, le dice, a modo personal se lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo. Es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ahora soy uno con Cristo. He crucificado mi yo para vivir conforme a la imagen de Jesucristo, con quien soy uno solo, fusionado con Jesucristo, viviendo a la imagen de Cristo. Y tercero, un auténtico cristiano, no un casi, demuestra un cambio de visión. Un cambio de visión. En Romanos 1:14, el mismo siervo de Dios, Pablo, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Siento que tengo una deuda espiritual. Me ha sido dado por gracia de Dios el Evangelio de Jesucristo. Y mi deber ahora es compartir ese Evangelio a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, a todo el mundo. Un cambio de visión. Ahora él entendía que tenía una responsabilidad de contribuir para que el Evangelio fuese llevado a todas partes, a toda criatura. Un cambio de vida, un cambio de posición y un cambio de visión. Son tres características que señalan que una persona ha cambiado su estado de un casi a un auténtico cristiano. Estas palabras que te he compartido ahora tienen una intención. La intención es de llevarte a una reflexión seria en cuanto a tu real condición delante de Dios. Tal vez te identificas con aquellos que por años han estado escuchando, conociendo, participando de una iglesia, de una congregación, llevando una vida moralmente correcta. Pero el asunto es, ¿hasta dónde tu corazón está rendido a Jesucristo? ¿Hasta dónde puedes decir que has experimentado esa realidad de saber que Jesucristo vive en tu corazón? Que al cantar yo sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón, lo cantas con propiedad porque sí sabes que es cierto, que Él vive en tu corazón. Reflexiona y considera si es tu propia realidad
que Jesucristo vive en tu corazón. Cuidado con el casi. Asegurémonos de ser un auténtico cristiano. Acompáñame en una oración. Dios y Padre, gracias que podemos pensar en este tipo de situación tan delicada, de que hay una verdad que no podemos soslayar, y es que hay mucha gente, muchas personas que asistiendo con frecuencia y teniendo aún responsabilidades dentro de una congregación, no han experimentado el nuevo nacimiento. Están en un punto de casi cristiano, pero es un punto muy peligroso, porque salir de esta vida casi es salir realmente condenado, perdido. Casi salvo es un total perdido. Por eso te ruego que al pensar en esto, Dios, podamos tener esa certeza que nos viene a través del Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón si hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, de que sí, tenemos un lugar seguro en la eternidad junto a nuestro buen Dios y Salvador Jesús. Si alguno que ha estado escuchando esto, Dios, se encuentra en esta posición de un casi, te pido que por misericordia toques ese corazón para que se rinda a ti y tenga la seguridad de ser ahora un auténtico hijo de Dios, un auténtico cristiano. Te lo pido por Jesucristo. Amén. El próximo lunes nos encontramos desde las 8 de la mañana en adelante. Voy a estar con tu mate también, sirviéndotelo. El mate matutino es uno de los más agradables. Que Dios te bendiga. Adiós.